Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclarar una de las dudas que más me estáis haciendo llegar últimamente, las diferencias entre HIIT y LISS y qué es mejor. Y además te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque al final tengo algo muy importante que contarte. Pero empecemos por el principio. Vamos a hablar de HIIT y LISS. Aquí ya hemos hablado más veces del HIIT, pero su hermano LISS es menos conocido. ¿Qué es LISS? Pues LISS, L-I-S-S por sus siglas en inglés. Quienes hablan inglés me van a matar por mi pronunciación, pero es algo así como Low Intensity Study State. Es decir, entrenamiento de baja intensidad, pero unido a un esfuerzo constante y durante un periodo de tiempo largo, de al menos 30 minutos. Bueno, a grandes rasgos ya hemos visto la diferencia, pero vamos a profundizar un poquito más. Con el HIIT, con el entrenamiento de alta intensidad, entrenamos aproximadamente durante unos 20 minutos y lo hacemos a una intensidad muy alta, entre el 80 y el 90% de nuestra frecuencia cardíaca. Es muy intenso, así que tampoco podemos abusar de él. Lo debemos hacer entre 2 y 3 veces por semana. Cuando hacemos ejercicio de tipo HIIT, que son esfuerzos cortos y explosivos, uno de los grandes beneficios que tiene el HIIT es que nos ayuda a aumentar nuestro consumo máximo de oxígeno. Y eso es genial, porque además de ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento aeróbico, también nos ayuda a tener más resistencia y a tardar más en cansarnos. Y ahora vamos a hablar un poquito más del LISS. Como ya te he dicho, es un entrenamiento a baja intensidad. Vas a trabajar más o menos entre el 60 y el 70% de tu frecuencia cardíaca. Y antes te decía que es un entrenamiento más constante y que dura más. Como antes te decía, la duración mínima es de 30 minutos, pero eso realmente se queda algo escaso. Como mínimo yo te recomendaría que hagas LISS durante 40-45 minutos. Como mínimo. Cuando haces LISS no es tan importante tener una velocidad explosiva como mantener un ritmo constante que seas capaz de aguantar en el tiempo. Pues un ejemplo muy claro es el de los maratonianos. ¿A que no ves que ningún maratoniano salga corriendo dándolo todo? No, se trata de aguantar el esfuerzo durante un determinado periodo de tiempo. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿Qué es mejor para quemar grasa? ¿El HIIT o el LISS? Lo primero que te quiero dar es una buena noticia. Tanto uno como otro son geniales para quemar grasa. Así que hagas HIIT o hagas LISS, tus grasas lo van a agradecer. Pero vale, eso está muy bien, los dos son estupendos, pero ¿hay uno que es mejor que otro? Pues realmente para ver cuál es mejor tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Las calorías que quemamos mientras estamos haciendo el entrenamiento, pero también es muy importante qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y qué es lo que va a suceder después. Por ejemplo, cuando hacemos una rutina HIIT que lo estamos dando todo, podemos llegar a quemar hasta 15 calorías por minuto. Y eso es mucho, ¿eh? Así que si un entrenamiento HIIT dura 20 minutos y estamos quemando 15 calorías por minuto, esos son 300 calorías en 20 minutos. Con el LISS el gasto calórico por minuto desciende y podemos llegar a quemar pues unas 11 calorías más o menos por minuto. Pero claro, estamos más tiempo. En lugar de estar 20 minutos como antes, vamos a estar como mínimo 40. Y 40 por 11... 444 calorías en la sesión de entrenamiento. O sea que en este apartado podríamos decir que quemamos más calorías con el LISS, porque estamos más tiempo, más que nada. Pero claro, ahora entra en juego un factor muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de entrenar? Con el LISS dejamos de entrenar y prácticamente en ese momento dejamos de quemar calorías. Se acabó lo que se daba. Pero con el HIIT no ocurre eso. Con el HIIT tu metabolismo sigue acelerado como mínimo hasta 12 horas después. Es decir, que tú estás tumbado en el sofá y sigues quemando calorías. Y es que eso es hasta 12 horas, pero puede llegar a ser incluso más, hasta 24 horas. Así que en este otro aspecto, sin duda, el HIIT gana por goleada. Personalmente, para mí, otro de los puntos fuertes del HIIT es que puedes variar. Puedes variar los ejercicios, la intensidad, y a mí se me hace más divertido. Con el LISS es algo un poquito más monótono. No puedes experimentar, tienes que ser constante, esa es la clave. Pero claro, antes te he dicho que no puedes pasarte con el HIIT porque estás poniendo a prueba tu corazón. Si haces HIIT lo tienes que hacer entre 2 y 3 veces por semana. Así que lo ideal es combinar unas rutinas con otras. 2-3 días HIIT, 2-3 días
Liz. Y lo más importante que tienes que tener en cuenta es que el HIIT no es para todo el mundo. El HIIT es un tipo de entrenamiento muy potente, te estás exigiendo mucho a ti y a tu corazón. Entonces no todo el mundo puede empezar haciendo HIIT. Si no tienes un nivel de forma física decente, no empieces por ahí. Empieza haciendo LISS y poco a poco ya te irás poniendo en forma y preparándote para hacer rutinas de HIIT. Pero si no estás en forma, no empieces por ahí. Te puedes llevar un susto. En conclusión, resumiéndolo mucho, si lo que quieres es maximizar la pérdida de grasa, lo que yo te recomiendo es que combines tus sesiones HIIT 2-3 días con sesiones LISS otros 2 o 3 días. Y antes te he anunciado que tengo algo muy importante que contarte. Bueno, pues me habéis pedido varias veces ya y desde hace bastante tiempo que haga un vídeo sobre mí, un vídeo tipo 50 cosas sobre mí, y he pensado que qué mejor forma de hacerlo que en directo con vosotros. ¿Qué os parece si el próximo viernes 24 de noviembre a las 7 de la tarde, hora española, hacemos un directo en el que vosotros me hacéis las preguntas que queréis hacerme? ¿Qué queréis saber sobre mí? Que yo os lo cuento. Pueden ser 50 cosas o más. Ya veremos de qué da tiempo en el directo. ¿Me acompañas? ¿Te apetece? Yo te voy a estar esperando, ¿eh? Si quieres ya me puedes ir dejando tus preguntas en los comentarios o en las redes sociales utilizando el hashtag #PreguntaOperaciónBikini. Todo junto. Os prometo que estoy súper nerviosa por hacer mi primer directo, o sea que espero que me acompañes. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.